presento, mi nombre es José Luis Chiquete soy el líder y el dueño de la comunidad Pythonista. Estas sesiones es la primera en el año, de hecho por cuestiones de trabajo se me complicó estar aquí en otras, estuvo muy prometida desde el año pasado, entonces qué bueno que estamos aquí. Muy bien, comencemos con el tema. Esta sesión es acerca de SQL, primordialmente SQL, pero estoy dándole un vuelco hacia el tema de Spark. Entonces, vamos a comenzar. Spark es una herramienta que originalmente estaba dentro del ecosistema de Hadoop para Big Data y fue creando su propio ecosistema a tal grado de que en este momento ya no es necesario tener un clúster de Hadoop para poder implementar Spark. Les adelanto, seguramente ustedes recibieron un correo electrónico. El correo electrónico les hace referencia a este repositorio. Se los voy a colocar de todas formas en el chat. Como Carlos les está colocando en el chat, las personas que sean de CIDE Qualtop dejen nombre completo, proyecto y el correo empresarial, por favor. Así van a pasar asistencia por parte de Qualtop y este proyecto, pues realmente es más o menos reciente. Todos son proyectos, bueno, este que ustedes ven aquí es el repositorio de Pythonista. Ya tenemos algunos años con esto, ya 2023, ya voy para 6 años de haber iniciado el proyecto y tenemos varios repositorios con cursos. Entonces, si ustedes quieren conocer los repositorios de Pythonista, tengo aquí 30 repositorios, tengo apuntes, tengo muestras de código, todo tiene que ver con Qualtop. Se los voy a colocar también en el chat. Con Qualtop, con Python. La intención de esta comunidad es poder apoyar a las personas en sus trabajos profesionales. Los cursos que doy no tienen nada que ver con bootcamps, no son cursos convencionales de una escuela, sino que es parte de la experiencia que he tenido a lo largo del tiempo. Y bueno, Python es uno de los lenguajes de programación que más disfruto, y sobre todo el tema de datos es otro tema que me gusta mucho. Entonces, el chiste es compartir. Muchos de los cursos que yo doy, por ejemplo, el Py 101, que es el básico, yo calculo que ya debo tener unas 20 o 30 veces que doy el curso. Los apuntes entonces se vuelven muy consistentes, prácticamente están hechos para un autodidacta y pueden seguirse de manera rápida, hay pocos cambios. Sin embargo, este Py 511 es uno de los más recientes, solo lo he dado una vez previa y en un curso de 6 horas. Los apuntes van a ir evolucionando, los voy a ir modificando día a día. ¿Me escuchan bien? ¿Se está cortando? Te escuchamos bien, José. Okay, te escucha bien. Excelente, gracias. Entonces, Cristian, por favor, revisa tu conexión. De todas formas, estas sesiones se graban. También dentro del correo hay una liga de YouTube a donde voy a estar subiendo los videos cotidianamente de estas sesiones. El acceso es exclusivo. No está disponible a todo el público. Solamente si ustedes tienen la liga pueden acceder a estos recursos. Posteriormente, normalmente 1 o 2 meses después, libero el contenido, pero de entrada es contenido exclusivo para ustedes y no se va a quitar jamás, es esa perpetuidad. Entonces, las sesiones son totalmente permanentes dentro de YouTube a través de esta liga. Py 511 es el segundo curso de una serie de capacitaciones. Py 501 corresponde, por cierto, a propósito, ya se está presentando una de mis copilotas. Van a escuchar a mis copilotas por ahí, disculpen. Normalmente a esta hora se ponen un poco nerviosas. Gajes del oficio. Entonces, bueno, continuemos. Py 511 es el segundo de la serie 500. Py 501 fue una introducción a PySpark.
Y el PY 511 es una introducción a SQL para analítica utilizando Spark. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué es tan distinto hablar de PySpark y de SQL con Spark? Y es a dónde vamos. Antes que nada, y es otra de las cosas que son importantes, los apuntes que tienen ustedes aquí en el repositorio pueden ser consultados directamente desde GitHub. No tienen que descargar absolutamente nada. Simplemente seleccionan, por ejemplo, este de preliminar. Y dependiendo de si ustedes tienen fondo claro o oscuro, van a ver los apuntes. Una de las grandes ventajas que tienen las notebooks, que nos vamos a familiarizar mucho con ellas, es que ustedes pueden insertar contenido, como sucede aquí, imágenes, ligas, etcétera, etcétera, y también pueden insertar código. Las personas que no están familiarizadas con datos y sobre todo con temas de ciencia de datos, a lo mejor es su primer acercamiento a las notebooks. Si ustedes ya tienen experiencia con ingeniería de datos o ciencia de datos, las notebooks son prácticamente lo que vamos a estar utilizando de manera cotidiana. Las notebooks son herramientas que se crearon para ciencia de datos y que nos permiten compartir información y código en el mismo lugar. La única desventaja que tiene, que ustedes vean esto directamente desde GitHub, es que no van a poder ejecutar el código. Este curso está hecho suponiendo que ustedes no tienen recursos ilimitados. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues tenemos gente que se suscribió, que no sé si tiene una computadora de gran potencia, no sé si tiene acceso a la nube. Total, yo estoy dando por sentado de que los recursos son limitados. Sí, también en Excel ya tenemos, ya viene Python. Ya platicaremos de eso después. ¿Esto qué significa? Que tengo que facilitar a ustedes la manera de acceder. De hecho, una de las personas que se inscribió al curso me preguntaba si vamos a ver el tema de la instalación de Spark. Y la realidad es que no. Spark ya puede ser utilizado en diversas plataformas y no es necesario que ustedes instalen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar varios recursos. El primero de los recursos está aquí en descargas. También les voy a colocar en el chat. Y son máquinas virtuales en VirtualBox. Tenemos Pythonista PySpark-L y Pythonista PySpark con extensiones .oba. Estas son imágenes de máquina virtual que funcionan con VirtualBox. Si ustedes pudieron instalar VirtualBox, estaba en el correo, pueden descargar la imagen. La imagen L es pesada, estamos hablando que tiene alrededor de 4 gigas. $3.6 gigas. Y entonces va a tardar un poco en descargar. La máquina virtual contiene todo lo necesario e incluye Cristian, desafortunadamente para M2 es difícil. Ya he tenido algunos problemas con VirtualBox en M2. Efectivamente, lo mejor que puedes tú hacer es utilizar Docker. Les voy a presentar, por cierto, la sesión de hoy es totalmente introductoria. Es posible que terminemos mucho antes. Sin embargo, es importante para que todos tengamos el mismo punto de partida. El mismo punto de partida es acceder a un recurso en donde yo puedo utilizar Spark. Ustedes descargan, bueno, se está tardando un poco, yo ya la tengo descargada. Una de las ventajas que tiene VirtualBox, desafortunadamente sí, el procesador M2 de las Macs más recientes es un procesador ARM. Los procesadores ARM no tienen esta funcionalidad tan avanzada de virtualización. No estoy diciendo que no se pueda, sino que es un poco más difícil. Si ustedes tienen una plataforma Intel y tienen habilitado el BIOS para la virtualización, pueden utilizar VirtualBox. Lo único que tienen que hacer es archivo, importar servicio virtualizado,
Seleccionar donde tienen ustedes la imagen de VM. Creo que yo la tengo en Dropbox. Aquí está. Seleccionan la versión. La diferencia entre la que tiene guión medio L y la que dice OVA nada más es que cuando ustedes ejecuten la versión OVA, va a descargar e instalar todo lo necesario. La versión L ya tiene todo lo necesario descargado. La selecciono y la abro. Next a todo. Terminar. Y lo que va a hacer es instalar la imagen dentro de su equipo anfitrión. Absolutamente todo lo que vamos a utilizar de herramientas ya está instalado en la máquina virtual. Esta máquina virtual la cocino yo personalmente. Me aseguro de que tenga lo mínimo necesario para que pueda funcionar, pero también me aseguro de que sea segura. Ustedes la pueden utilizar. Ahora bien, existen algunos entornos restringidos como las computadoras empresariales, en donde no es necesario, no es posible utilizar VirtualBox. Podemos utilizar otras herramientas. Déjenme terminar y les platico de algunas más. Para la configuración, también yo doy por sentado de que sus recursos son limitados. Esta máquina fue diseñada para trabajar con 4 GB de RAM y 2 procesadores. Ustedes pueden darle el mayor número de recursos. En este caso le voy a colocar 6 núcleos y le voy a colocar 32 GB de RAM. Está excedido a más no poder. Con una máquina con 2 procesadores y 4 GB de RAM es más que suficiente. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es iniciar la máquina virtual. Es una máquina virtual que solamente la podemos saber prenderse. Aparece una ventana. Déjenme ver dónde está la ventana. Acá está. Es una máquina virtual con un Debian que yo modifiqué y tiene un servicio de Jupyter. También las personas que ya están muy metidas en el tema de los datos, Jupyter es la herramienta que nos permite trabajar con las notebooks. El servicio está transmitiendo a mi máquina anfitrión. Yo lo único que tengo que hacer es levantar la máquina virtual, minimizar todo y en mi navegador, localhost 8999. Voy a tener un servicio de Jupyter funcionando y la contraseña es Jupyter, pero con J mayúscula. Se loguean y tienen un sistema completo que ya tiene prácticamente todo instalado. No necesitan hacer nada más. Y ustedes van a trabajar en el directorio work. Si Gustavo, puedes utilizar una máquina virtual de Dataproc, o puedes utilizar Databricks, o puedes utilizar varias cosas. Vamos a continuar. Si ustedes ya manejan contenedores, también pueden trabajar, pueden tener algo similar, pero desde un contenedor. Voy a regresar a los apuntes. Por cierto, este curso también da por sentado de que no tienen demasiado conocimiento respecto a las herramientas. Así que las personas más avanzadas, disculpen, me voy a ir con calma. Estoy dando por sentado de que tenemos diversos niveles, así que me voy a ir lo más tranquilo posible. En los apuntes están las instrucciones. El capítulo 00, preliminar, también se los voy a colocar en el chat.
Les dice cómo pueden acceder a las máquinas virtuales, localhost 8999 y la contraseña. Les dice la diferencia entre las dos imágenes. Y entonces voy a tener una notebook de Jupyter trabajando en el puerto, bueno, en localhost, en el puerto 8999. Esta máquina virtual lo que hace es levanta un servidor Debian. Este servidor Debian se conecta con Docker Hub y trae a su vez un contenedor. Si ustedes ya tienen Docker dentro de su entorno, pueden habilitar de estas dos maneras. Si están utilizando Linux o Mac OS, Docker Run, --medio RM, --medio D, --medio V. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a apuntar del directorio work del contenedor a la ruta en donde yo tengo mi terminal. Voy a estar transmitiendo en el puerto cuádruple 8. Entonces, por ejemplo, yo tengo Linux. Abro una ventana. En este caso, estoy en diagonal home, diagonal Josech. No tengo que hacer otra cosa más que copiar y pegar. En este caso yo ya tengo algunas partes del contenedor. Este es otro de los problemas que vamos a tener. Originalmente los contenedores fueron diseñados para ser ligeros. La realidad es que en este momento un contenedor también consume bastante espacio. Estamos hablando de que son cerca de 800 megas, casi 1 giga lo que tiene que descargar de elementos del contenedor. ¿Qué ventaja tenemos? La ventaja es que no tenemos que instalar absolutamente nada. Ya todo está listo y configurado para que podamos trabajar. La base que tiene es justamente la de Spark. Denme un segundito, me voy a Docker Hub. Un segundo, es Jupyter Spark. Creo que es la del proyecto Jupyter directamente. Ahorita lo checamos. Esta, Spark Notebook. Esta es la base que yo utilizo. Estoy utilizando la imagen oficial que utiliza Jupyter, que ya contiene todo lo necesario, bueno, que ya contiene una base de Spark, y yo la modifiqué un poco. Si algo no se entiende, por favor, pregunta. Me dice que el puerto cuádruple 8 se está utilizando. Déjenme ver qué tengo por aquí que lo está. Si el cuádruple 8 no funciona, yo, por ejemplo, puedo escoger el puerto 9000. 9090 le voy a colocar. No me deja. Déjenme cerrar la máquina virtual. A veces hay colisiones en puertos. Déjenme cerrar esta máquina virtual.
Envío la señal de apagado y se apaga la máquina. Ah, ya vi qué es lo que estoy haciendo. Déjenme. Ya está. Ahora sí, cuádruple 8. Tenía otra instancia de Jupyter funcionando. Se inicia el contenedor. El contenedor va a ejecutarse en modo detached, es decir, desacoplado. Ustedes pueden cerrar la ventana y el contenedor sigue funcionando. Cuando ustedes apagan su máquina, el contenedor se apaga automáticamente y también se elimina el nombre de la instancia. Localhost, cuádruple 8, y tienen lo mismo. La contraseña también es Jupyter. Y ustedes van a trabajar en Work. Si ustedes se fijan, el directorio Work de mi contenedor está ligado a mi sistema de archivos. Si yo quiero terminar, el nombre del contenedor es PySpark. Me voy a mi terminal, Docker stop, PySpark. ¿Ok? Tan pronto como lo detengo, se elimina automáticamente y entonces puedo reutilizar el nombre. Si esto es muy complicado, podemos utilizar otras herramientas. Si de repente no funciona la virtualización, si no tienen Docker, ¿qué podemos hacer? Bueno, Google tiene un proyecto que se llama Collaboratory o Colab. Te los voy a colocar en el chat. Es un poco más incómodo, pero lo que ustedes pueden hacer es irse a GitHub. Seleccionan GitHub, colocan la ruta de los apuntes. Y van a tener los apuntes aquí. Los pueden abrir. Y si ustedes tienen una cuenta de Google, pueden guardar en Drive una copia. Bueno, abrimos una pestaña nueva. Y aquí está la copia. Aquí tengan mucho cuidado, y es una cuestión también de recursos. Colab es una herramienta bueno, Google nos ha hecho el favor de hacerla gratuita, pero está muy limitada. Otra de las características que tienen los cursos es que utiliza ejemplos muy pequeños. Si bien Spark fue diseñado para realizar cómputo en memoria en un clúster gigantesco, la realidad es que los ejemplos que vamos a estar utilizando son muy pequeños. Son pequeños, pero
van a cubrir gran parte de las necesidades diarias que ustedes tengan. La realidad es darlos lo suficientemente completos con el mínimo de datos posibles debido a que no quiero que ustedes hagan mayores gastos. Colab maneja lo que se conocen como entornos de ejecución. Esto sigue siendo una notebook. Y ustedes pueden seguir los apuntes aquí. Lo único de lo que tienen que asegurarse es del entorno de ejecución. Déjenme ver. Aquí vamos a cambiar tipo de entorno de ejecución. Ustedes pueden escoger el tipo de máquina a utilizar. Vamos a trabajar con Python 3 y podemos utilizar CPUs. Puedo utilizar también una notebook con GPUs para optimizar el cálculo algebraico, o si tengo servicio premium, puedo utilizar GPUs de mayor potencia. Solamente asegúrense de que tengan Python 3 y vamos a trabajar con puros CPUs. En caso de que ustedes tengan Windows, es Docker Run, _RM, creo que esto está mal. Ahorita lo checo. Aquí van a colocar la ruta donde quieran ustedes que se coloque el home y todo lo demás. Entonces tenemos varias maneras de hacer las cosas. Podemos utilizar una máquina virtual, podemos utilizar contenedores con Docker o podemos utilizar Colab directamente desde el repositorio. Los apuntes fueron diseñados para utilizar pocos recursos. ¿Ok? Entonces esténse tranquilos. Los ejemplos son de unos cuantos Ks, ni siquiera son de megas. Los análisis, como les digo, fueron diseñados para ser completos, pero con el menor número de datos posibles. Y este es otro de los grandes secretos de los datos. La realidad es que lo único que ha cambiado es que ahora utilizamos más potencia. Los principios algebraicos, los principios relacionales, todo esto es prácticamente idéntico, nada más que ahora tenemos una cantidad brutal de cómputo para hacer maravillas. ¿Hasta aquí todo bien? Sin pena puedan preguntar. La sesión esta sesión da por sentado de que ustedes son totalmente nuevos y de que están aquí precisamente porque no hay un video corriendo, sino una persona que les puede ayudar. Con toda confianza, en cualquier momento, pregunten. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, Fernando, adelante. Gracias, José Luis. No me queda bien claro si yo, por ejemplo, no quiero o no puedo o lo que sea utilizar Docker, entonces yo puedo utilizar Colab, ¿cierto? Así es. Para mi ambiente nada más. Así es, sí puedes. Ok, listo. Era la duda. De hecho, pueden utilizar todas aquellas herramientas que puedan desplegar Spark. Por ejemplo, bueno, ya tenemos Colab. Déjenme ver si ya la tengo habilitada. O para las personas que trabajan en CIE y particularmente para algunos proyectos. Déjenme ver si ya pude acceder. Denme un segundito. La organización que se encarga de darle mantenimiento y desarrollo a Spark se llama Databricks. Esta empresa es la que libera a Spark, el código de Apache Spark. Obviamente, pues al ser un negocio, ellos tienen ciertos servicios. Databricks les proporciona un servicio en la nube con un motor optimizado de Spark. De hecho, muchas de las funcionalidades de Spark que en un Spark convencional están sobre la máquina virtual de Java, lo que hace Databricks es utilizar ese motor, pero las partes más críticas fueron reescritas en C++.
Entonces es mucho más rápido. De hecho, es de 6 a 10 veces más rápido. Pueden entrar a Databricks. Ustedes van a tener una, se llama Databricks Community. Se los voy a colocar también en el chat. Y van a tener una sesión de prueba durante 14 días en Google Cloud, en AWS o en Azure, donde ustedes tengan su consola. Sí, Saúl. Bueno, solo como comentario aquí, creo que hay un link de como tal del Databricks Community que no te da la sesión de prueba, simplemente tienes un clúster muy limitado, pero te permite correr los ejercicios. Vamos a verlo. El Community Edition. Creo que déjenme checar en mi otro navegador. Si creas una cuenta y te da, no tienes que tener como tal un periodo de prueba, sino que te da un clúster como muy chiquitito de 2 core y 4 GB de RAM, nada más que. Sí, una cosa así. Según ya no lo daba, pero déjame checar hace un rato que no lo... De hecho, pues por ahí vieron, la empresa en la que trabajo es partner de Databricks. Yo soy encargado de la relación con Databricks precisamente. Déjenme ver si tengo alguna cuenta personal. No, creo que no. Bueno, déjenme la de tarea y averiguo la de Databricks Community Edition. Entonces tienen muchas herramientas. La realidad es que estos tiempos de crear un clúster de cómputo, lo cual no está mal. De hecho, si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo. Pero levantar un clúster de Hadoop para poder utilizar un Apache Spark sobre Hadoop, número 1, es complicado. Número 2, es carísimo. Y número 3, es muy difícil de mantener. Se puede hacer definitivamente si ustedes tienen el tiempo para hacer un clúster y desplegarlo, son bienvenidos, pero eso no lo vamos a hacer aquí. Aquí nos vamos a enfocar primordialmente a los componentes analíticos, particularmente de la API o la API de Spark SQL. Como me habían también preguntado en algunos espacios en donde promoví este curso, este no va a ser el primero ni el último curso. Después de hablar de Spark SQL y de cómo funciona SQL, muy seguramente voy a dar el de PySpark, hablando de todas las propiedades analíticas de PySpark y de cómo se utiliza Apache Arrow y cómo se utiliza Pandas y todas estas herramientas, utilizando este componente, esta interfaz, esta implementación de Python junto con Spark. Y después de esto, seguramente voy a trabajar con GraphX y luego vamos a trabajar con streaming y al final vamos a hacer machine learning. Pero hay que empezar por algún lado y lo más simple es SQL. Sí, hay muchísimos temas por trabajar. Y esta es otra de las realidades más interesantes con respecto a Spark. Spark es el motor más popular cuando estamos hablando de Big Data. Por ejemplo, ya lo habían comentado, Dataproc de Google me permite desplegar un clúster basado en Hadoop al que se le puede colocar Spark. Otra herramienta de Google que se llama DataFusion tiene una interfaz que se llama CDAP, que les coloca un entorno gráfico para hacer sus pipelines de ingeniería de datos. Debajo de este entorno gráfico
está Spark. Azure Data Factory. Realiza las transformaciones de datos. Azure Data Factory, déjenme se los pongo así. Azure Data Factory es también otra herramienta de integración que también es low code. Ustedes hacen sus diagramas. La ingesta de integración la hace SQL Server Integration Services y las transformaciones las hace Spark. Y como les comentaba, Databricks no es otra cosa más que Spark pero altamente revolucionado. Spark es una herramienta que se está volviendo presente en muchas nubes. Hay muchas soluciones que debajo de ellas está Spark. Si ustedes entienden los conceptos básicos de Spark, se van a sentir muy cómodos moviéndose entre este tipo de herramientas. Ese es el objetivo de este curso. Al final de cuentas vamos a hablar de SQL. ¿Y por qué escogí Spark? Precisamente por esto. Spark, para temas de grandes cantidades de datos, se está volviendo el estándar. No, de hecho sí, Ondino. Databricks, en el caso de Google Cloud Platform, utiliza Kubernetes. Despliegas un clúster de Kubernetes con Databricks. En el caso de AWS y en el caso de Azure, lo que tú despliegas son instancias de máquinas virtuales. Y si tú contratas el servicio directo de Databricks, sin necesidad de otra nube, sino el servicio de Databricks, ¿cómo se llama? As a Service, lo que tú vas a tener son contenedores de Kubernetes. No, sí se está utilizando bastante. De hecho, es la mejor manera en la que tú logras escalar a Spark. Eso ya lo veremos cuando veamos arquitectura. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien. Vamos a continuar. Hoy solamente vamos a ver un capítulo. Déjenme cerrar esto. ¿Cómo hacemos para traer los apuntes? Y esto es importante. Como les comentaba, esta es la segunda vez que yo doy este curso. Los apuntes están vivos. Normalmente, como les comentaba, el PAI 101 lo reviso una vez al año y lo actualizo. Este lo di apenas hace unos meses. Lo que hago normalmente, ahorita arreglo la conexión. Déjenme reinicio ya lo tengo en el contenedor. En el contenedor. Muy bien, les comentaba, los apuntes están vivos, los edito constantemente, seguramente terminando la sesión voy a hacer una revisión y los voy a subir al repositorio. Todos los apuntes tienen que estar en el directorio work, y aquí es en donde entra el tema de las notebooks. Tanto las notebooks en la máquina virtual como en el contenedor van a tener una conexión a su sistema de archivos huésped, que es a donde ustedes van a guardar la información. Si ustedes guardan algo que no esté en work, va a desaparecer cuando apaguen la máquina. ¿Cómo me traigo yo los apuntes? Lo voy a hacer con toda la calma del mundo. Le doy New. Selecciono Terminal. Se abre una terminal.
Y esta terminal corresponde al contenedor. Como les comentaba, la máquina virtual no es otra cosa más que levantar un contenedor, que es lo mismo que ustedes hacen en Docker. Ustedes van a estar en esta ruta, diagonal home, diagonal Jovian. Tanto en Windows como en Mac como en Linux, esta es la ruta. CD, work. En este caso, este contenedor está ligado a mi carpeta, el home de mi máquina. Los apuntes los van a descargar aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Se van a code, HTTPS, copian la ruta, git clone, y copian la ruta. Se los voy a colocar también en el chat. Si yo hago un listado, aquí tengo Pi 511. Si yo me voy a work, aquí tengo Pi 511 que se creó hace unos segundos. Y si yo veo mis carpetas, tengo Pi 511. Lo que estoy haciendo es ligar un espacio, un volumen del contenedor con la ruta de mi sistema anfitrión. De esa manera no voy a perder los avances y los apuntes. Y ahora sí, me voy a Pi 511 y puedo tener apuntes interactivos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Esta es una introducción. Vamos a hablar sobre Big Data. ¿Por qué nació Hadoop a partir de Big Data? De hecho, hay una recomendación. Si sus datasets son pequeños, y me refiero a pequeño, de que una máquina con 16 GB de RAM pueda procesarlos sin necesidad de otra máquina, entonces utilicen otras herramientas. De hecho, lo comentaron hace un rato. Excel ya está integrando Python, pero existen otras herramientas como por ejemplo Pandas. Si ustedes van a hacer analítica con datos relativamente pequeños, lo pueden manejar desde una computadora personal. Las computadoras personales ya tienen muchísima potencia. Hace 5 años no habríamos soñado de tener un equipo de escritorio portátil que tenga 64 o 128 GB de RAM. O tener 16 o 24 procesadores. Los equipos de escritorio de gama media alta, pues son unas máquinas que no soñábamos hace 10 años. Y entonces, aun cuando digan, ay, no tengo un dataset de 1 giga, pues sí, tienes un dataset de 1 giga, pero tienes 64 gigas de RAM. Sí lo puedes procesar en una máquina. Y es ahí en donde vamos a romper un mito con respecto al tema de Big Data. Big Data no es lo mismo el día de hoy que hace 10 años y que dentro de 10 años. Anteriormente, por ahí de los 90s, hablar de Big Data era hablar de gigas o de terabytes. Hablar de Big Data en estos momentos
es de cientos de terabytes hasta petabytes o zettabytes. ¿Quién sabe qué sea Big Data dentro de 10 años? Hace 40 años, Big Data era un mega. ¿Cuál es la definición que yo doy de Big Data? Big Data es cuando por volumen, velocidad, variedad o veracidad requieres procesar datos en más de una computadora, lo más grande que exista en ese momento. ¿A qué me estoy refiriendo? Si tú necesitas 2 computadoras o 3 computadoras con 512 procesadores y 1 tera de RAM, y aún así no puedes procesar la información, eso es Big Data. ¿Y cuáles son los criterios? El primero, que es el más obvio, es volumen. Otra vez, si tengo una base de datos de 1 terabyte, pues seguramente voy a necesitar más de un equipo de cómputo, voy a necesitar un clúster de cómputo para poder procesar la información. Velocidad. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo trabajos con videojuegos? ¿Qué tal si yo tengo una aplicación? La aplicación es muy grande, escaló, y tengo miles de datos que están llegando por segundo de múltiples fuentes. Tengo un flujo de datos, un stream de datos. Cuando el stream de datos no puede ser procesado de una sola vez por una computadora, entra Big Data. Variedad. Y esto es muy importante. Fíjense, yo puedo tener un gran volumen de datos, pero tengo un contratote con Oracle. Y entonces tengo su Oracle más grandote, los exadatas grandototes. En realidad no es Big Data, yo tengo bases de datos convencionales con un maquinón brutal de Oracle para poder hacer análisis sobre bases de datos relacionales. Es decir, todo está en una tabla o en una serie de tablas que están relacionadas entre sí. Los datos están estructurados. Cuando yo hablo de variedad, es que tengo imágenes, tengo video, tengo texto, tengo JSON, tengo prácticamente cualquier cosa que pueda ser convertida a bits y bytes. Y no necesariamente tienen una estructura predefinida. A eso me refiero con variedad. Y es a lo que vamos a llegar posteriormente cuando hablemos de los data lakes. Y veracidad. Estas dos de aquí son la razón de ser de los data lakes. Un data lake me permite tener toda la información de una organización en desorden. ¿Por qué se llaman data lakes? Lagos de datos. Porque ustedes tienen un flujo de datos que es un río y va a llegar a algún lado. Y como sucede con los lagos, pues de los flujos llega de todo. Y al final de cuentas lo que vas a tener es una capa superficial y abajo vas a tener muchas cosas. Vas a tener sedimentos, vas a tener animales muertos, vas a tener minerales, vas a tener basura, vas a tener lo que ustedes quieran. Lo que nosotros hacemos con un data lake es de este gran cúmulo de datos de la organización, tomar los que yo necesito para analizarlos. El data lake me permite tener una gran variedad de datos de toda la organización y no solo eso, sino que un data lake moderno se vuelve, y este es un concepto muy importante, la fuente única de verdad de la organización. Es decir, la información no está en el Excel del de contabilidad, no está en la base de datos del de finanzas, no está en la notebook del de ingeniería. Los datos están en el data lake. Y lo que va a suceder es que yo voy a filtrar la información para ingeniería, para contabilidad o para administración, pero los datos, la fuente de los datos siempre va a estar ahí. Entonces, yo sé que eso no ocurre. Contabilidad no va a cucharear los datos.
Finanzas no va a tener forma de ocultar cambios porque todo está dentro de un lago de datos que tiene una característica, es inmutable. Es decir, los sedimentos de hasta abajo no los puedes mover. Eso es un data lake. Y entonces estamos hablando de cantidades brutales de información desordenada que debemos de filtrar. El data lake hace 10 años era imposible. El data lake el día de hoy cuesta unas cuantas decenas de dólares. Es más, unos cuantos cientos de dólares para no tampoco exagerar. ¿Qué es lo que ocurre? Que la nube ya se encargó de que durante un minuto tengo un clúster de 200 computadoras trabajando en una operación. Terminan la operación y se apagan las computadoras y lo único que me cobran son estos minutos de cómputo intensivo. Y entonces ya puedo tener un data lake. Van a encontrarse dentro de la literatura, van a encontrarse las 3 Bs principales: volumen, velocidad y variedad. De hecho, IBM hace 15 o 20 años definía Big Data con estas 4 Bs, con estas 3 Bs. Cuando nació el Data Lake, vino la 4ª B. Pero tengo la impresión de que ya hay 5 Bs. Cierra esto. Volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Y seguramente le van a estar siguiendo, metiendo más veces. En este momento, Veracity es la que está jugando el juego importante. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Cómo funciona el ecosistema tradicional de Big Data? Y otra vez, para las personas que me preguntaban. Bueno, si tú quieres crear un clúster de Hadoop para manejar Big Data, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, existen realmente 2 tipos de máquina en el clúster. Una máquina para almacenar la gran cantidad de datos y otras máquinas para procesar la gran cantidad de datos. Uno de los grandes hitos de Hadoop, que es hace 10 años, si ustedes hablaban de Big Data, seguramente hablaban de Hadoop. Es más, seguramente muchos de ustedes han querido crear un clúster de Hadoop, pues lo han hecho para Big Data. La parte de almacenamiento se llama HDFS, esta de aquí, que no es otra cosa más que un clúster que guarda por triplicado en 3 máquinas información. Entonces, si una máquina se cae, tienen otras 2 copias. Entonces tenemos alta disponibilidad. Sin embargo, multiplicar por 3 significa una gran cantidad de almacenamiento. HDFS es el sistema de archivos Hadoop Data File System. Eso es HDFS. Tenemos otro sistema que se llama HBase, que también es de Apache, que me permite guardar datos estructurados. HDFS es un sistema de archivos en donde ustedes guardan lo que quieran. HBase me permite guardar datos estructurados. Y entonces yo puedo tener un clúster de almacenamiento de datos basado en HDFS. La otra parte de Hadoop es MapReduce, que también se llama Yarn. Esa es la parte de procesamiento de datos. Como les comentaba, si ustedes tienen un clúster de almacenamiento y quieren procesar terabytes de información con máquinas que tienen gigas de memoria, necesitan generar un clúster en donde parece que tienen ustedes una gran máquina que no es otra cosa más que máquinas pegadas una junto con otras. Eso es MapReduce.
Hadoop tiene un problema de diseño. Lustre. No sé exactamente el concepto. Si tienes una liga, por favor, Cristian, me la puedes pasar y te digo si sí o si no. Ah, por cierto, eso es también importante. Yo no lo sé todo. Ojalá, pero la verdad es que me falta mucho por aprender. Lo peor que puede suceder es que les digas que no sé. No me voy a ir por las ramas. Si no sé algo, se los digo tal cual. Entonces, vamos a ver, lustre.org. Ah, mira, sí, es parecido. Déjenme verlo. Utiliza ZFS. Sí, seguramente es un sistema de archivos de alta disponibilidad. Déjalo ver. Este no lo conocía, pero déjalo reviso. Y justamente esa es la parte interesante. Ustedes pueden tener, en este momento, pueden tener un clúster de Hadoop, pero, por ejemplo, ustedes pueden tener un clúster de buckets de S3. Y, por ejemplo, la gente en Azure, debo reconocerlo, si hizo su tarea, tiene un clúster que se llama Data Lake Generación 2 y los buckets están creados para tener ciertas características que lo hacen de alta disponibilidad, que garantiza operaciones ACID, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una muy buena pregunta, Cristian, y una muy buena respuesta, Juan Pablo, porque la realidad es que esto ya pasó de moda. ¿Qué es lo que se hizo aquí hace 15, 10 años? Esto es el antecedente de lo que es Big Data. MapReduce tiene un problema de diseño. Se quedó muy corto. Las operaciones de analítica de MapReduce hacían esas operaciones, map y reduce. Era lo único. Les voy a dar un ejemplo. Creo que sí es así. ¿Qué funciona? ¿Qué pasa aquí? Map, como la ven ustedes aquí, lo que va a hacer es aplicar esta función, que no es otra cosa más que sumar, a dos flujos de datos o a tres flujos de datos. Uno más 4 más 7, 12. 2 más 5 más 8, 15. 3 más 6 más 9, 18. Entonces estoy aplicando esta función en donde X es el primer elemento del primer flujo, Y es el primer elemento del segundo flujo y Z es el primer elemento del tercer flujo. Ahí está. Reduce
Lo que hace son operaciones de agregación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es, el primer elemento, que va a ser X, es 1. Y le sumo el segundo elemento, que es 2, y entonces es 3. Este 3, luego le sumo 3. Y voy sumando, sumando, sumando. Lo que estoy haciendo aquí es una sumatoria. La sumatoria de todo este flujo. Cuando se creó Hadoop, MapReduce solamente tenía estas dos funciones. Tenía map y tenía reduce. Era lo único que hacía. Esto nació a partir de un paper. Este paper que ustedes ven aquí. Este paper hablaba de cómo podía funcionar map y reduce. El paper se convirtió en tecnología y se convirtió en Hadoop. Pero existen muchas cosas más por hacer para la analítica de datos. Map y Reduce son herramientas muy valiosas, pero no son las únicas. Entonces, el componente de analítica de Hadoop se quedó extremadamente corto. Se necesitaba una herramienta de analítica superior. Y bueno, vamos a ver que existen muchas maneras de acceder a los datos. Podemos utilizar Apache Avro, Apache Pig, Hive, que vamos a hablar un poquito de Hive, que me permiten hacer operaciones tabulares o manejar cosas como si fueran bases de datos, aplicar SQL, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los tres componentes principales del ecosistema de Big Data tradicional. ¿Qué ocurre? Nos dimos cuenta de que Hadoop se quedó muy corto. Y no solo eso, sino de que muchas de estas herramientas, como por ejemplo Apache Hive, también se quedan cortas porque están utilizando SQL que no es estándar. Ahorita vamos a hablar un poquito de Apache Hive. ¿Qué es lo que hace Hadoop? Hadoop va a sustituir el componente de procesamiento de datos. Como MapReduce y Yarn no daban el ancho, se optó por crear un nuevo proyecto llamado Apache Spark, que me permite realizar cómputo en memoria, pero no en cualquier tipo de memoria, en un clúster gigantesco de cómputo para hacer operaciones de Big Data y operaciones de carácter general, no solamente map y reduce, sino cualquier operación que ustedes quieran realizar. Esa es la gran ventaja de Hadoop. Hadoop lo que hace es consolidar un clúster de cómputo en memoria y realizar operaciones de analítica aprovechando este clúster. Y es por eso, por lo que seguramente esto ya no lo van a estar viendo tan seguido. Desafortunadamente, enseñarles a hacer un clúster de Hadoop el día de hoy no tiene ningún sentido. La realidad es que sí, como una distracción o como un hobby sí puede valer, pero hacer una instalación de un clúster de Hadoop realmente no tiene ninguna ganancia. Y entonces entramos al tema del Data Lakehouse, que es donde entra Databricks. Como les comentaba, Databricks es una empresa, pero son personas, de hecho, también aquí está en Wikipedia. Apache Spark fue un proyecto universitario. Fue creado en la Universidad de Berkeley, en California.
y es de código abierto. Apache Spark, pues obviamente necesita fondeo. Y al ser un proyecto de código abierto, cualquier persona con los recursos suficientes puede aportar. La gente de Databricks es la que más ha aportado al proyecto. Y a partir de ahí, y de estas bases, que sí fueron muy buenas, que tuvieron su tiempo de gloria, evolucionamos esto de aquí. Y entonces tenemos Databricks, tenemos Spark, tenemos SQL, tenemos Python, Scikit-learn, las bibliotecas de inteligencia artificial, otra vez Spark y más Spark. Estas herramientas de arriba a la izquierda son de analítica. Estas herramientas de arriba a la derecha son primordialmente para Machine Learning. Y estas de aquí abajo son primordialmente para clusters. Bueno, Azure ML no, debería estar por acá. Databricks, junto con Delta y Spark, pueden darme todas las opciones modernas para manejo de Big Data y sobre todo del Data Lake. En este curso vamos a hablar exclusivamente de PySpark, vamos a ver unas bases, vamos a hablar de la API de Spark SQL y vamos a hablar de Delta. Sí, Fernando. Oye, ahorita justo que mencionas esta parte de analítica, que es el Python, el Web Data, ¿te refieres a que esto potencialmente está sustituyendo a lo que se conoce, no sé, como como los diseños en, en Business Intelligence? Sí. De hecho, existen dos tendencias. Una es Data Warehouse y la otra es Data Lakehouse. Al final de cuentas son formas de analítica. Y vamos a ver la diferencia entre lo que es un ETL y un ELT. Sí, sí tiene que ver por ahí. Ok. Y entonces, no sé, lenguajes como el MDX ya está ya de salida o depreciado o muerto, o en vías de. Mira, yo no podría decirte que muerto. La realidad es que todavía, todavía hay coboleros, así que no te puedo asegurar de que alguna tecnología va a morir. Pero digamos que se está haciendo muy popular esto que estamos viendo aquí. Ok, pero digamos en términos visionarios, MDX está del lado gris, ¿no? Así es, efectivamente, digamos que si tú estás en una gráfica sobre qué tan popular, vas a encontrarte con Databricks y Spark. De hecho, en este momento hay dos herramientas que están compitiendo muy fuerte. Una es Databricks y la otra, que también es bastante buena, es Snowflake. No sé si han escuchado de ese. Sí, por supuesto. Y bueno, pues encima le puedes colocar Power BI, o les puedes colocar Tableau, o le puedes colocar lo que tú quieras. De hecho, esa es una de las partes, amigos de CIE, es la importancia de ver esto, porque a partir de SQL nosotros obtenemos la información, la agregamos y la vamos a conectar con Dash, por ejemplo, para hacer aplicaciones con dashboards o con Streamlit, perdón. Y entonces tenemos todo lo que es la analítica, las operaciones analíticas de BI, y después tenemos el sistema de presentación con dashboards, un poco más, ¿cómo se llama? Un poco más hacia el usuario. La analítica queda de este lado y el tema de los dashboards, de las presentaciones, de los tableros de comando, vendrían después con otras herramientas como Tableau o como Power BI o como Looker en el caso de GCP. Denme un segundito, por favor. Necesito atender algo rapidísimo.
No, es una buena pregunta. Hay herramientas de distintos tipos. De hecho, Spark se utiliza para analítica. Es lo que hace. Lo que hace es cuando tú ya lo tienes en memoria, tú vas a poder procesar la información. Apache Beam es un proyecto que te permite capturar tanto streams como procesos en batch. Para ciertas operaciones de ingesta de datos, yo te recomendaría utilizar Beam en lugar de Spark. Pero Spark también tiene conectores. Hay muchísimas herramientas. Sí, Fernando. Oye, ahorita que estabas mencionando a las herramientas de visualización como Power BI, Tableau, previo a llegar a ellas y utilizando estas otras herramientas de analítica, también estamos pasando o consumiendo los conceptos de dimensiones, de tablas de hechos y estas cosas. Fíjate que ese es otro de los temas que también ya está pasando un poquito de moda. El data warehouse convencional que vimos por ahí de los 90s, en donde nosotros hacíamos nuestros data marts y generábamos los cubos y teníamos nuestras estructuras en estrella o en ¿cómo se llama? O en copo de nieve, ya no se utilizan tanto. Sí te los vas a encontrar, de hecho, por eso se llama Snowflake, la otra herramienta, porque también hace uso de estas herramientas, pero esto lo potencia. De hecho, Spark, que es lo que vamos a ver seguramente dentro de 2 o 3 meses, si tengo el tiempo, tiene todo un sistema para análisis de grafos. Y entonces ya no nada más vas a tener un datamart de 3 dimensiones o un cubo, sino que vas a tener estructuras multidimensionales ligadas a través de relaciones. ¿Por qué es distinto el Data Warehouse de hace de los 90s, de los 2000s, con lo que estamos haciendo ahorita? El poder de cómputo. Anteriormente nosotros no podíamos hacer otra cosa más que analizar en 3 dimensiones porque había mucho que interpretar humanamente. Para un ser humano ver más allá de una tercera dimensión es complejo. En este momento, para las máquinas, múltiples dimensiones realmente no es gran problema. Al final de cuentas son problemas algebraicos. Y entonces, el Data Warehouse que se diseñó en los 90s fue un Data Warehouse que podíamos interpretar los humanos. Lo que está ocurriendo en este momento es que aumentamos las dimensiones y la interpretación la hacen las máquinas y nos presentan el resultado entendible para el ser humano. Los cubos todavía se van a utilizar nuevamente. Vamos a seguir trabajando con Excel durante muchas décadas. Desgraciadamente no va a haber de otra. Y ahora con Python, seguramente muchos analistas de datos ni siquiera se van a salir de ahí en Excel. Pero vamos a ver que temas de mayor complejidad van a utilizar herramientas como esta. No se va a ir al Data Warehouse tradicional, también se puede integrar. No se van a ir los análisis con hojas de cálculo como los Excel, pero ahora tenemos herramientas más potentes. Y creo que ese es el tema más importante de este asunto. No se vayan por herramientas, sino por conceptos. Esta es una herramienta que se utiliza para un caso específico. El caso específico es cuando tienes grandes volúmenes de datos que tienes que procesar en memoria. Para eso sirve Spark. Y además te puedes conectar a diversas fuentes, pero por ejemplo, si vas a hacer procesos batch con una base de datos convencional o con un data warehouse tradicional o tienes streams, a lo mejor Apache Beam es la solución. O a lo mejor lo que vas a hacer son procesos que requieren de mayor lógica y entonces lo que vas a utilizar es otra herramienta que se llama Apache Airflow. Apache Airflow solamente trabaja con batch, pero te permite realizar operaciones más avanzadas que lo que puede hacer un cron. Dino, honestamente, no tengo idea de cómo funciona Python en Excel. Lo anunciaron esta semana o la pasada. Sí, ahorita no sé. Digamos que es el futuro. Al final de cuentas vas a tener una cantidad brutal de herramientas. No te marees con las herramientas y por eso empecé con SQL. ¿Por qué SQL? ¿Por qué no Python? Digo, el proyecto, mi comunidad se llama Pythonista. ¿Por qué estoy dando un curso de SQL?
porque si sabes bien SQL, vas a poder utilizar perfectamente Spark, vas a poder manejar perfectamente Trino, vas a poder manejar perfectamente DataStage, vas a poder manejar perfectamente PostgreSQL, BigQuery, etcétera, 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 etcétera. Sobre de todas estas herramientas, hay un lenguaje. Y ese lenguaje es SQL para datos estructurados. Y el otro lenguaje es Python para todo lo demás. Si ustedes van a trabajar con datos estructurados e incluso con semiestructurados, pero con buenos esquemas, SQL es lo que les va a resolver el problema y la plataforma es lo de menos. Porque justamente Apache Beam tiene una API de SQL. No sé si se entiende. Al final de cuentas son datos que tienes que procesar. Te puedes preocupar por la herramienta o te puedes preocupar por la analítica. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y ahí es en donde viene una gran diferenciación. Tenemos ingenieros de bases de datos, ingenieros de datos, analistas de datos, especialistas en Data Warehouse, especialistas en BI, los famosos científicos de datos, y vamos a llamarlo, como prefiero decirlo, eso de científico de datos es demasiado, para empezar, es una palabrita que se inventaron. No existe un científico de datos, no existe una rama de las ciencias llamada datos. Vamos a llamarlo ingenieros de Machine Learning e ingenieros de inteligencia artificial. Y cada una de estas especialidades tiene ciertas herramientas. Si tú eres un ingeniero de base de datos, pues ya sabes que vas a utilizar SQL, te puedes topar con Mongo, etcétera, etcétera, y vas a tener que calibrar ahí y hacer replicaciones y todo este tipo de cosas. Si eres ingeniero de datos, tienes que identificar tus fuentes, dónde las vas a colocar y cómo las vas a limpiar, transformar y arreglar para que el analista de datos o el ingeniero de Machine Learning pueda tomar esos datos y una de dos, informarte sobre los datos o tomar decisiones automáticas sobre los datos. Y en todo esto hay herramientas. Y a pesar de todo, no me sé ni el 50% de las herramientas que existen. Lo que sí sé es Python, Scala, R y SQL. Y con eso estoy muy a gusto moviéndome entre herramientas, porque al final de cuentas, y esta es la buena noticia, el cómputo, tal como lo conocemos como una especialidad de las matemáticas aplicadas, no ha cambiado desde los años 30 del siglo pasado. Lo único que hacemos es colocarle más poder de cómputo. Y entonces, si ustedes tienen buenos conocimientos de SQL, pueden manejar prácticamente cualquier herramienta que tenga datos estructurados. Esa es la gran ventaja de esto. ¿Queda claro? Y aquí es para las personas que están más para acá. Los ETLs que tú utilizabas en tu Oracle o los ETLs que tú utilizabas en SQL, también los puedes hacer aquí. No necesitas remontar una gran curva de aprendizaje. El SQL que tú utilizas cotidianamente, lo único que tienes que hacer es ajustarlo y adecuarlo a grandes cantidades de datos o a datos semiestructurados. Digamos, no es volver a aprender algo. Sí te mueve de tu zona de confort, pero no tienes que volver a aprender. Entonces, si ya sabes bases de datos, si ya has hecho un ETL, si ya has hecho un Data Warehouse, esto va a ser muy sencillo. Y lo único que vas a hacer, y esta es la parte bonita, es que vas a contratar con Azure, o vas a contratar directamente con Databricks, o vas a contratar con Snowflake, y ellos se van a encargar de desplegar la herramienta. Tú solamente le dices cuáles son tus fuentes, a dónde va a llegar tu sync, y todo lo demás lo puedes hacer con SQL. Esa es la gran ventaja que tienes. Otra vez, pequeña aclaración. Si los datos son estructurados. Si los datos no son estructurados, tenemos otras herramientas. Y al final se vuelve en SQL. ¿Hasta aquí todo claro?
Muy bien, ¿qué es Spark? Spark es una aplicación de cómputo en memoria capaz de realizar operaciones de procesamiento de datos sobre un clúster. Punto. Puede ser un clúster de Hadoop, puede ser un clúster de Apache Mesos, puede ser un clúster de Kubernetes, puede ser un clúster, se me fue otro, se me fue el nombre, de Kubernetes. Y todos estos clústeres pueden ser utilizados por Spark. Fue desarrollado en la Universidad de California en Berkeley y después fue donado a la Apache Software Foundation. La empresa que más ha invertido en el desarrollo de Spark es Databricks. Apache Spark es un sistema de computación en clúster de propósito general. Esta es otra cosa interesante. Cuando ustedes necesitan una gran cantidad de cómputo, Spark lo puede hacer. Propósito general es que pueden hacer lo que ustedes quieran. Y entonces, si ustedes quieren hacer aplicaciones con Apache Spark, pues está bien, pero no encuentro en este momento una aplicación para hacer aplicaciones web, por ejemplo, en Apache Spark. Sí las pueden hacer, pero la realidad es que pueden hacerlo con Node o con JavaScript o con otras cosas. Una de las ventajas que tiene es que a pesar de que fue desarrollado originalmente en Scala, ustedes pueden programarlo en Java, en Scala obviamente, en Python y en R. Además, Apache Spark maneja un motor, un engine para ejecución de grafos. Es lo que les comentaba de los famosos cubos y de todo este tipo de cosas. Los cubos se utilizaban para facilitarnos la vida. Ahorita Spark puede manejar estructuras todavía más complejas que los cubos. Y tiene otras herramientas. La que va a ser el objeto de estudio de este curso es Spark SQL. Pero tiene una biblioteca de Machine Learning, una biblioteca para manejo de grafos y una biblioteca para streaming de datos. Yo espero que podamos ver todos estos temas. Y al ser una aplicación de cómputo en memoria, es independiente de los medios y las fuentes de almacenamiento. Con que le lleguen los datos a memoria, en la estructura que sea, Spark los procesa. Vamos a hablar de otro proyecto llamado Apache Arrow. Este proyecto me permite generar estructuras en memoria que pueden ser procesadas por Spark y por Pandas y por otras herramientas. Por ejemplo, a lo mejor han escuchado, este es relativamente nuevo, de Polars. Bueno, si Pandas son ositos japoneses, que no son ositos, Polars es un sistema de analítica que funciona en Rust y en Python. ¿Qué es lo que hace Apache Arrow? Apache Arrow unifica las estructuras de datos en memoria y no tienes que transformar un data frame de Spark en un data frame de Pandas. Es exactamente el mismo data frame en memoria. Y eso les optimiza recursos. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese tipo de experiencias en donde tiene que transformar de Spark de los data frames de Spark a los data frames de Pandas? Al final de cuentas, si tienes Arrow, ya no tienes que hacer las transformaciones, trabajas en memoria. Es muy interesante. Al final de cuentas, es adictivo esto, sí es complejo, hay mucho material, pero una vez que lo entienden, se dan cuenta de que los seres humanos hacemos cosas maravillosas. Vamos a dejarlo aquí, son las 9:30. Mañana vamos a hablar de la arquitectura de cómo funciona Spark.
y vamos a revisar exactamente cómo es que se implementa. ¿Ok? Lo dejamos aquí. Otra vez, este curso está diseñado para tomarnos nuestro tiempo, está diseñado para que pregunten y sobre todo para que si tienen alguna duda y yo no lo sé, al siguiente día lo puedo investigar. Aprovechen que no es un video, aprovechen que estamos sentados aquí y sobre todo, por ejemplo, con Juan Pablo me tengo que quitar el sombrero, no sé qué caramba se está haciendo aquí excepto humillarme. Hay gente también, gente muy brillante en estas sesiones. Seguramente si yo no lo sé contestar, pues Juan Pablo lo va a contestar. Y tenemos gente que necesita saber, entonces pregunten, aprovechen. Por eso es la comunidad. ¿Ok? Entonces lo dejamos aquí, terminamos, procuro que se procese el video y lo voy a subir a YouTube. En otros cursos yo permitía que hubiera registros extemporáneos. En este curso no, porque hay mucho material por abarcar y no puedo regresarme. Entonces los registros ya se cerraron, nadie más va a poder acceder y voy a procurar que los videos estén prácticamente tan pronto como terminen de ser procesados, ¿ok?